Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estudiar algo acerca de fenómenos ondulatorios, en particular de unas ondas mecánicas denominadas sonido y una característica de dicha onda que es la intensidad y su respectivo nivel de intensidad. Tenemos una situación donde nos dicen aumentar la intensidad de un sonido en un factor de 100 ocasiona que el nivel sonoro aumente. ¿En qué cantidad? Antes de resolver esta situación, hablemos un poco acerca de qué es intensidad y qué es nivel de intensidad. Entonces, como les decía inicialmente, el sonido es una onda mecánica, requiere un medio elástico para propagarse, donde la información, la energía va a viajar a través de las partículas del medio. El medio, dadas sus características físicas y químicas, puede ocasionar que esta onda mecánica sonido viaje más o menos rápido a través de él. ¿Sí? En ese orden de ideas, en los medios gaseosos, el sonido registra la menor cantidad de velocidad, le siguen los líquidos y por último los sólidos. Ahora, ¿qué vamos a entender por intensidad? Intensidad es una característica del sonido de las ondas sonoras, pero primero preguntémonos, ¿qué significa la intensidad de un sonido? Entonces, matemáticamente tenemos que la intensidad es igual a la potencia sobre unidad de área. Físicamente, ¿qué estamos diciendo? Que la intensidad es simplemente la energía transportada por unidad de tiempo, que es la potencia, energía transportada por unidad de tiempo y respecto a una superficie. Esta es la superficie o el área de una esfera, ¿sí? 4pi r a la 2. ¿Por qué una esfera? Porque recordemos que las ondas se expanden de forma radial, ¿sí? Entonces, una fuente sonora va a ocasionar que se expanda como en especie de cascarones esféricos, es decir, en todas las direcciones de forma radial. Por eso el área considerada acá es el área de una esfera. Entonces, de nuevo, físicamente, ¿qué significa la intensidad? La cantidad de energía transportada por unidad de tiempo, que es la potencia. Potencia es cuánta energía se transporta por unidad de tiempo respecto a un área. Y como el área es esférica, pues por eso tenemos este valor en el denominador. Ahora, en esta otra situación estamos relacionando dos intensidades, ¿sí? De dos lugares diferentes. Vamos a suponer una fuente puntual, ¿sí? Donde se expanden de forma radial frentes de onda. Hay un radio, voy a llamarlo R1, y hay otro radio R2. Claro, si consideramos la intensidad del sonido, observen que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, R2. Quiere decir que la percepción de la intensidad en este punto y en este punto va a variar, pues se encuentran a distancias diferentes del centro, ¿sí? Por eso es que podemos decir que la intensidad en el punto 1, llamemos hasta el punto 1, intensidad 1, intensidad 2, la intensidad 1 es a la intensidad 2 como el radio 2 al cuadrado es el radio 1 al cuadrado. Si consideramos otra circunferencia concéntrica, la intensidad registrada en el punto 3, pues también sería diferente porque varía inversamente proporcional al cuadrado del radio, es decir, entre más lejos me encuentre del centro, la intensidad registrada por el observador o el receptor va a ir disminuyendo. Ahora, ¿en qué unidades se mide un nivel de intensidad? Entonces, el nivel de intensidad es energía transportada por unidad de tiempo, que es energía. La potencia se mide en watts, entonces potencia sobre un área. O sea, potencia sería watts sobre metros cuadrados. Serían las unidades de medida para la intensidad. Ahora, ¿qué significa este término beta? Resulta que asociada a esa intensidad hay un nivel de intensidad, ¿sí? Ese nivel de intensidad pues se refiere a esa percepción que tenemos respecto a un sonido o una fuente sonora. Ahora, nosotros tenemos como especie humana unos niveles de intensidad máximos y unos niveles de intensidad mínimos.
hay una intensidad mínima audible que es I sub 0 igual a 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Y hay un nivel de intensidad máximo. ¿Por qué máximo? Porque eso lo asociamos con algo que se llama umbral del dolor, que corresponde a 120 decibeles aproximadamente. ¿Cuándo ocurre en 120 decibeles? Es decir, un nivel de intensidad igual a 120 decibeles. Cuando la intensidad que escuchamos es aproximadamente 1 watt por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una intensidad de 1 watt por el metro cuadrado, estamos hablando de una intensidad asociada a algo que llamamos umbral del dolor, que si lo reemplazamos en esta expresión matemática, vamos a obtener un nivel de intensidad aproximado a 20 decibeles, que es la unidad de medida del nivel de intensidad. Entonces tenemos intensidad, nivel de intensidad, ¿sí? La intensidad se mide en unidades de watts sobre metro cuadrado, el nivel de intensidad se mide en decibeles. Esto se hace en honor al americano Graham Bell, ¿sí? Entonces hay un umbral del dolor asociado a 120 decibeles que ocurre aproximadamente cuando tenemos una intensidad de 1 watt por metro cuadrado. Estos niveles de intensidad mínimo y máximo dependen de muchas características biológicas. Hay diferentes seres en los cuales estos valores se amplía el rango, es decir, escuchan niveles más bajos y toleran intensidades más altas. Estos valores son los aproximados a un valor estándar para los humanos. Ahora, dada esta descripción de qué significan estas expresiones, en qué unidades y qué significa intensidad y nivel de intensidad, vamos a hablar acerca de la solución de esta situación problema que habíamos enunciado al principio. Entonces, aumentar la intensidad de un sonido en un factor de 100 ocasiona que el nivel sonoro aumente. ¿En qué cantidad? Entonces nos están hablando de nivel de intensidad. Si aumentamos una intensidad, entonces intensidad lo representamos con la letra mayúscula I, ¿sí? Y nos están diciendo que qué ocurre con el nivel de intensidad si esto se aumenta en un factor, es decir, si lo multiplico por 100, lo aumento en un factor de 100. Ahora, me preguntan por qué ocasiona en el nivel de intensidad que esto ocurra. Entonces sabemos que el nivel de intensidad se puede cuantificar como beta igual a 10 logaritmo base 10 de 1 sobre I sub 0. Aquí aprovecho una explicación de por qué el nivel de intensidad se mide con una función logarítmica. Precisamente es esta diferencia de rangos tan grande entre el valor audible menor y el máximo asociado al umbral del dolor. Entonces lo más conveniente es la utilización de una función logarítmica que permite un manejo de escalas más adecuado para situaciones como esta. Entonces vamos a ver cómo varía el nivel de intensidad inicial si la intensidad asociada se aumenta en un factor de 100. Entonces vamos a llamar beta sub 0 ese nuevo nivel de intensidad que vamos a registrar. Beta sub 0 igual a 10 logaritmo base 10 de 100 i sobre i sub 0. Entonces aquí, aplicando propiedades de los logaritmos, podríamos decir que beta sub 0 es igual a 10 que multiplica al logaritmo base 10 de 100 más logaritmo base 10 de i sobre i sub 0. Aplicamos la propiedad de un logaritmo para un producto entre 100 y i sobre i sub 0. Luego beta sub 0 es igual, vamos a distribuir este 10, queda 10 logaritmo base 10 de 100 más 10 logaritmo base 10 de i sobre i sub 0. Pero observen, muchachos, esta expresión 10 logaritmo
de I sobre I sub 0 es el nivel de intensidad inicial, o sea, beta. ¿Qué tenemos? Que beta sub 0 es igual a 10 logaritmo base 10 de 100 más el nivel de intensidad inicial. Este término podemos operarlo en la calculadora y nos va a dar un valor de 20. Quiere decir que el nuevo nivel de intensidad, cuando se aumenta la intensidad en un factor de 100, es equivalente a 20 más la intensidad inicial, 20 decibeles. Es decir, si aumento un factor de 100 la intensidad inicial, la nueva intensidad, el nuevo nivel de intensidad registrado, va a ser 20 decibeles más el nivel de intensidad inicial. Espero que les sea muy útil este video.